Y hay varias maneras de verlo. Algunos medios están calculando que hay 11 semanas consecutivas de alza, porque claro, hubo entre medio una que bajó, pero no bajaron todas, en fin. Claro, como mixto. Otros hablamos de 9 semanas consecutivas de alza. Lo decíamos ya en un recuento, porque aquí depende de donde coloquemos la lupa, es cómo se va midiendo el fenómeno, pero lo concreto es que se produce esta alza a partir de mañana, 5,8 en promedio, lo que hace un promedio anual de 844 pesos, pero si uno fija, por ejemplo, la lupa en la benzina de 93, este año subió o va a subir 109 pesos. ¿Qué es la que más se usa? Que es la que más se usa. La de 97 anda por ahí nomás, 104 pesos. Y lo decíamos también, sin el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que aguanta, que ataja, digamos, que amortigua, entrega de a poco o por goteo esta alza, se hubiera notado mucho más en esta oportunidad. Por ejemplo, la de 93 hubiera subido 17,3 pesos, la de 97 33,1 y el diésel sería de 36,3 pesos. Pero claro, podría ser peor. Podría ser peor y va a ser peor. Y va a ser peor porque si aguanta el alza y nos quedamos con el máximo que se puede subir, significa que las próximas semanas va a aumentar nuevamente o debería aumentar nuevamente el precio de los combustibles, a menos que, y eso muy raro sería, que bajara el valor del barril de petróleo. Lo que pasa es que sabemos que va en alza. Estaba revisando el valor que ha tenido, el comportamiento que ha tenido el precio del petróleo WTI, que es el referencial para Chile. Mar del Norte, nos decía Andrés Huerta. Y que ha tenido disminuciones en las últimas semanas. Lo que pasa es que, claro, el cálculo que se hace en Chile tiene que ver con dos factores: el precio internacional, pero también es fundamental el valor del dólar, y es ahí donde hemos tenido un alza muy importante en el último tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Esta semana hubo ahí una depreciación del valor de la moneda norteamericana, por lo tanto puede que exista algún tipo de efecto en esta balanza que se hace entre el precio del petróleo y el valor del dólar. Pero de todas maneras no va a ser significativo. Y además, como el MEPCO controla las alzas, es decir, pone este límite de 5,8 aproximadamente, cuando sube la benzina, también lo hace cuando baja. Entonces, a veces, una bajada que podría ser más significativa, también se frena por este mecanismo de estabilización de precios. Menos mal que no les compramos a los saudíes. Están en algunos problemas por estos días. Como veo que me toca nuevamente ser el malo de la película y defender el impuesto al específico a los combustibles, es evidente que nadie quiere pagar más impuestos. Sí. Yo creo que, de hecho, ahí estaba revisando que hubo una encuesta del 2011 y como un 80% de la gente decía que no quería pagar el impuesto específico al combustible, y Gerson ha contado varias veces el origen, que tenía que ver el 86 con la reconstrucción. Claro. Pero hay 3 argumentos, yo creo que son importantes. Alguien podrá discrepar respecto de ellos, pero estos argumentos son, como dicen los gringos, facts, hechos. El primero es un argumento de muy fácil recaudación. Y los que saben de materia tributaria consideran que eso es muy importante. Hay impuestos difíciles de coleccionar y otros más fáciles de coleccionar. Este se recauda fácil. Segundo, es un impuesto que en cierto sentido internaliza las externalidades negativas del uso del auto, en términos medioambientales y de congestión. Es decir, uno asume que si la demanda es más o menos elástica, en la medida que suba el precio del combustible, en teoría la gente buscaría otros mecanismos para moverse. Y la tercera razón, que yo creo que es la más relevante, es que también, según lo que dicen los expertos, es un impuesto de leve a moderadamente progresivo. Es decir, es justo en materia en sentido tributario. Le pega más a los bolsillos de quienes más tienen. Yo sé que decirle esto a alguien que siente que no tiene, no le influye. O sea, probablemente gente que va manejando va a pegarse una frenada. Y va a decir, no, yo no soy de esos. Está bien, pero en el decir, a mí me cuesta, tengo un auto con esfuerzo y me cuesta cada alza que hay toda la semana. Y eso es correcto, pero como las políticas públicas se hacen pensando en el agregado, y no solamente en este caso a lo que cada uno siente respecto de su experiencia personal, lo que yo estoy diciendo es que el dato es que es un impuesto, y hasta el momento este dato no se ha refutado, por lo menos con otro estudio, le pega más a los bolsillos de quienes más tienen. Y tengo entendido, y en esto corríjame si me equivoco, que en el caso del diésel y aquellos otros impuestos para transporte público es un poquito menor que el de los autos particulares. El valor es menor, sí. Claro. Sí, el impuesto... Ahora, o sea, para precisar un poco, Cristóbal, en ese mismo puesto donde estás tú, hace algunas semanas estuvo el ministro Larraín,
Sí. Y evidentemente le preguntamos, porque también era tema, como han sido varias semanas consecutivas de alza, le preguntamos por ejemplo, cuánto se recauda, cuánto, a propósito, dice que un impuesto de fácil recaudación. de pasar no es pasar el sombrero, es difícil evadirlo. Es difícil evadirlo, hay que pagarlo, y además que prácticamente uno está obligado, anda en auto por razones laborales, en fin, tenés que pagar nomás. Nadie anda en auto por gusto hoy día en la ciudad. ¿Y sabes cuánto se recauda? 2.700 millones de dólares. No es poco. Entonces, lo que en un principio ya bien lejano era para la reconstrucción, uno decía, bueno, entonces saquémoslo, no, porque en fondo son 2.700 millones de dólares con el que cuenta el fisco para financiar distintos programas sociales. Claro. Entonces, olvidémonos un poco de que eso va a cambiar. Sí. Lo que sí podría haber, a lo mejor, no sé, diferenciación, tema del transporte público, por ejemplo, no sé, o insistir en el tema de las líneas aéreas, que recordemos no pagan impuestos específicos a los combustibles. Entonces ahí hay un acento que poner respecto de quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos. O lo otro, digamos, ¿por qué se favorece si se quiere desincentivar, por ejemplo, el transporte en medios caros? Bueno, ¿por qué se bajan las tasas de embarque y no se atacan otros problemas? O sea, claro, hay cosas que son súper relativas, pero efectivamente recauda mucho, no se va a eliminar porque se necesita esa plata, el Estado se necesita esa plata, estamos envueltos además en una materia internacional, un fenómeno internacional. Somos absolutamente dependientes, no tenemos ni una alternativa de manejar el escenario que nos golpea tanto, no tenemos nada que hacer, ni en lo que tiene que ver con el valor del petróleo. Otros países que son petroleros tendrán una experiencia totalmente distinta, pero nosotros somos totalmente dependientes de aquello, ni lo que pasa en relación a las divisas. Entonces estamos totalmente amarrados en relación claro, acá hay que explicar a un poco fluctuaciones. El por qué, cómo interpretar el por qué, digamos, manejar las variables. Lo que sí, a mí me entran muchas dudas de que esto vaya a ser, que el precio de los combustibles vaya a ser un desincentivo para usar el auto, porque en realidad eso ya quedó ha quedado descartado producto de la realidad. O sea, sí. Desde que entró el Transantiago, la gente, lejos de querer dejar de pagar más por andar el auto, al contrario, o sea, les da lo mismo, o sea, todo con tal de no ocupar el Transantiago. Sí. Y debería ser al revés. Sí. Debería ser al revés. Primero, a lo mejor un trato diferenciado respecto al pago de impuestos en el transporte público o transporte de carga, por ejemplo, que también afecta a otros productos. Así es. Afecta al consumo de otro tipo de bienes y servicios. O sea, afecta al precio de todo. De todo. Del pan, de todo, inmediatamente tiene una consecuencia. Pero claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque además si uno va a los datos, o sea, la cantidad de vehículos nuevos que se han vendido en Santiago, todos los meses casi está batiendo récords, contrario a lo que uno podría pensar que Santiago necesita, de que haya menos autos, que se descongestione o haya desincentivo al uso del auto. Finalmente lo que vemos es que vamos en sentido contrario. Curiosamente aquí se mezcla con la conversación que vamos a tener más rato respecto de cómo las élites más progresistas, ilustradas, efectivamente les gustaría avanzar hacia ciudades menos motorizadas. Un Ámsterdam, un Hamburgo. Pero en la medida de que las capas medias incrementan su capacidad de consumo, ellos también quieren entrar a la fiesta en vez de que te la cierran a las 3 de la mañana. Me acuerdo, eso lo decía hace un tiempo atrás Patricio Navia respecto a, y un poco el mismo análisis que hacía Carlos Peña el año pasado, cómo decirle a esas capas medias que por fin pueden tener acceso a un auto, que ya estamos, que ahora en adelante todos nos vamos a mover en transporte público, si es que el auto es una señal de independencia, de estatus y de necesidad en una ciudad que se extendió horizontalmente y no necesariamente verticalmente. Ahora, en algún momento eso va a tener que ocurrir. Pero hay mucha gente en China uno tiene que postular a la posibilidad de tener un auto, más allá de la plata que tengas, porque en verdad si fuera por plata... Porque no es un derecho. No da. Porque andar en auto, y es algo también interesante, en la medida que se expande el consumo, nosotros consideramos que si se democratiza el uso del auto, es un derecho andar en auto. En los países donde esto se ha transformado en una pesadilla, andar en auto no es necesariamente un derecho. No, se ve de otra forma. Oye, bueno, y evidentemente está el tema de bajarse del auto, bajarse la micro y ocupar la bicicleta. Claro. Había un gran desarrollo en nuestro país de la bicicultura y en todas partes. Lo que pasa es que también hay diferencias de ciclovía y ciclovía. En algunas partes de las zonas alejadas del centro, Pedro Aguirre Cerda, qué sé yo, hay muy buenas ciclovías, anchas, qué sé yo, no todas.
pero sigue habiendo muchas diferencias de acuerdo a la comuna que implementa, porque evidentemente depende de los recursos comunales. Hay muchas diferencias y no hay ni siquiera una coordinación, o sea, falta mucho por construir. De repente uno va en la ciclovía, fin de la ciclovía, y te encontrás con ¿qué? Con peatones, con calle, que en fin, o sea, Claro. Por el puente Caucau. falta Llega y mucho. Claro, no hay nada. Se acaba. ¿Ah? Se acaba el juego. Game over. Falta mucho, pero se ha avanzado también bastante. Y si bien ahí hay una disputa, ojo que vienen novedades en respecto del otro mes con el tema de los ciclistas. Sí. Abajo la vereda, me incluyo. Sí. Todos a la sí, calle. todos a la calle. Salvo excepciones, como cuando hay niños chicos, Claro, o o personas tercera que están edad. en situación de mayor riesgo. Bueno, yo cuando me vengo por acá, por Pocuro, vengo a la radio y tomo Pedro Valdivia, me encuentro con los adoquines y voy a... Claro. Sí. Bueno, eso le pasa a los autos también. ¿Ah? Eso le pasa a los autos. Pero en bici se siente un poco más. Por eso la Fórmula E no pasó por ahí. Claro, pero es cierto, va a haber modificaciones. Ahora, la gran pregunta que uno se hace siempre es ¿cuál es la planificación? ¿Cuál es la gran mirada ciudad que hay acá? O sea, Exactamente. ¿se tomó la decisión o no se ha tomado una decisión respecto a lo que queremos hacer como ciudad? Porque no podemos apostar a todo. Vamos a apostar a más autopistas, más transporte público, más bicicleta, porque no da, o sea, es un tema de espacio. Yo creo que no ¿Qué existe vamos esa a mirada. privilegiar? ¿Tú te acuerdas cuando el Transantiago se implementó en Gloria y Majestad y todos nos dimos cuenta de que En era Gloria un y Majestad fracaso? es ser muy generoso. Irónico. ¿Te acuerdas que en ese entonces se empezó a hablar de esta idea del alcalde mayor? Sí. Claro. Porque estaba el zar del transporte, que era Esa Cortázar, mirada de pero después tener- estaba esta idea del Claro. alcalde mayor. Porque, por ejemplo, en Londres, el que se encarga del transporte público en la ciudad es el alcalde mayor. Claro. Es el alcalde de toda la ciudad de Londres, no de cada barrio o comuna. Como Que se logra llama. esa mirada global Exacto. de integrar lo que tiene que ver con transporte, obras públicas, Exacto. o sea, no de manera Eso no segmentada debemos. como ocurre acá. Sí, y hoy día hay una gran discusión, es si es que acaso la bicicleta, dentro de la discusión sobre movilidad, es un medio de transporte más que podría eventualmente reemplazar a los tradicionales como la micro o el auto, o es, como opinan algunos, un lujo que se pueden dar solo aquellos que son jóvenes o no tienen hijos y viven cerca de la pega, en lugares planos. Y tienen barbas largas. Claro. No, pero fíjate que hay mucha gente que lo usa efectivamente como medio de transporte. Uno lo ve, digamos, donde uno vaya, la comuna que uno vaya, insisto, en algunas partes llega a ser peligroso, ni se nota en la ciclovía, porque están ahí como por cumplir, a un costado de las pistas, y no están bien demarcadas, en fin, pero mucha gente lo ocupa como medio de transporte, efectivamente. La original de Porque- Pocuro era un por- paseo. sobre Estaba todo mal porque- hecho porque sí. se pensaba que no era un medio de transporte, se pensaba que era para que el domingo Claro. saliéramos con nuestro canastito a dar una vuelta. La de Lion es cosa seria, es muy buena. La Lion es buena. Buena. O sea, Porque es como idealmente debiera ser la Sí. ciclovía. Por la calle, o sea, Y- ese es el óptimo. sí. Claro, y la idea es que no estés parando todo el rato para volver a andar. El automovilista le sale más fácil apretar el acelerador que al ciclista parar y volver a empezar. Y sobre todo si tenés que darte una media vuelta, como ocurre en el parque Pocuro. Yo hoy día tuiteé lo que me ocurrió. Yo me vengo a la radio y me vuelvo a mi casa en bicicleta. Y en el parque Pocuro, entre medio de los bandejones del parque, la ciclovía no es continua. No. Tenés que darte como una vuelta. Y en esa vuelta está ocupada por los autos. Entonces el ciclista va peleando con los autos para que le dejen espacio. Y a veces para con los pasar. peatones, Pero él También. que tampoco entiende, claro, no está bien delimitado la frontera. Oye, Pero- y un ciclista sin querer le pasó a llevar el auto a un... le pasó a llevar el auto a un automovilista y el automovilista le tiró un escupo. El tipo venía atrás mío y se pusieron a pelear en el camino. Entonces transforma además Pasa. la ciudad de vuelta a la casa en un ambiente hostil pues, para a todos. mí me pasó al revés, un ciclista me escupió el auto. Pasa. Comúnmente. Bueno, en otras Somos circunstancias, somos José Antonio- moralmente superiores, Andrea. ¿Cómo se te ocurre poner en tela de juicio? Y yo te juro La que no había ética hecho de- nada. Te lo juro. Y de manera coincidente hoy día José Antonio Cas protagonizó un accidente con un ciclista, un accidente en Buin, pero claro, esto fue coincidente con el tuit nomás de Cristóbal, no tenía No nada que tenía ver. nada que El ver. reclamo contra los automovilistas, Coincidió, pero no tenía Coincidió. intencionalidad política. pero salieron al mismo tiempo y dice, va. Pero Kass la arregló bien, ¿eh? Sí. Porque lo llevó a contratar lesiones, Hizo lo que se tenía sacó que una hacer, claro. selfie, lo ocupó en su favor. Bien, Jaca.